Amigas, amigos, deseo se encuentren bien al igual que sus familias. Les habla el escritor mexicano Iván Uriel. Les envío un gran abrazo con todo cariño, fuerza y energía hasta la República del Congo y también hacia sus familias en México. El día de hoy les doy la más cordial bienvenida a una edición muy especial de nuestro programa Miradas, transmitido a través de las plataformas de la Embajada de México en Nigeria. En esta ocasión, Miradas, México, República del Congo, México, en donde hacemos un breve viaje literario a través de los principales ejes temáticos de la obra que se ha publicado tanto en la República de Congo como en México en un espejo reflejo desde la segunda mitad del siglo XX hasta la influencia que han tenido nuestras autoras y autores en el siglo XXI y al devenir de nuestra literatura, no solamente en nuestros países, sino también en el mundo. Varios son los elementos que nos encuentran en la literatura de la República del Congo y me gustaría mencionar 5 ejes temáticos. El primero es la visión intercultural, la perspectiva de las autoras y autores desde la cosmovisión de los pueblos originarios, de las comunidades, de las relaciones tribales y al mismo tiempo también en la expresión del corolario que le da sentido al día, a la noche, a la vida, al amor y a la esperanza a través del encuentro intercultural. El segundo elemento es el contacto con la naturaleza desde la condición humana, cómo la condición humana se expresa en las autobiografías, en los viajes interiores y también en esa búsqueda de la identidad que se expresa en el contacto del entorno, de la circunstancia, pero sobre todo del ambiente que rodea esos espacios, esos lugares en los cuales el origen cobra destino y al mismo tiempo encuentra el devenir a través de la literatura. El tercer elemento fundamental de la literatura en República del Congo, desde mi perspectiva, es sin duda el elemento intergeneracional. Cómo los procesos históricos que anteceden a los personajes en las obras narrativas y en la poesía también se vierten en un viaje histórico hasta presentar escenarios que pueden encontrar diferentes generaciones, diferentes puntos de vista y diferentes perspectivas desde los derechos humanos. El cuarto elemento clave también es la interpretación de los símbolos, la interpretación de cada uno de los elementos que le brindan sentido y significado tanto a la obra literaria como también al sentir de las y los autores a través de sus obras. Estos elementos que son recurrentes y que sin duda cada una de las visiones literarias nos plantean un escenario de posibles encuentros. Y el quinto elemento fundamental es la diáspora, la migración, la movilidad social y también aquello que permea en el viaje de las y los personajes hacia diferentes escenarios, hacia diferentes horizontes, pero en el viaje mismo encontramos estos elementos en los cuales podemos habitar la literatura de gran parte de las y los autores de la República de Congo. Y para ello mencionamos, por supuesto, la obra de algunas figuras que me gustaría compartir con ustedes. Alain Mbaku es una de las figuras más importantes de la literatura de la República del Congo y tiene como elemento clave explorar precisamente la migración, explorar la diáspora y la movilización social. En estos procesos y en estos viajes hay elementos que se quedan en nosotros en el viaje y que perduran en nuestra imaginación, pero también perduran en nuestra interioridad. Y en ese viaje nos encuentra la obra del gran autor. Alain Mbaku es autor de más de 5 novelas y de diferentes poemarios que abordan no solo la temática social, intercultural y de cosmovisión que le han definido como uno de los grandes autores de nuestro tiempo, uno de los referentes de la literatura de la República del Congo. Además de ser egresado de la Universidad de París y de la Universidad de Nantes, el maestro Mbaku también tuvo una gran trayectoria en la Universidad de Michigan y en la Universidad de California en Los Ángeles. Y cabe destacar que es a través de su obra que consigue diferentes reconocimientos, pero también una reflexión que parte de 2 elementos fundamentales. Por una parte, la asimilación intercultural desde la perspectiva francófona y por otra parte, la asimilación cultural de la República del Congo en el mundo. Ello lo ha llevado a recibir diferentes reconocimientos, especialmente de la Sociedad de Poetas Franceses. Alain Mbaku, una de las más importantes figuras, destacado por uno de sus libros más importantes en este siglo XXI, como ha sido Memorias de Puerco Espín. Jean-Baptiste Tati es otra de las figuras de la literatura de la República de Congo y su experiencia como ministro de Cultura le permitió ser parte importante de la gestión cultural y también de los procesos educativos que buscaron hacer el acceso a la educación un proceso incluyente y que también pudiera expresarse a través de las palabras, a través de la literatura y del arte. En su obra nos encontramos en la poesía,
en la alegoría y también en aquellos elementos que convergen el contacto de la condición humana con el entorno. Uno de los autores más importantes de la literatura de la República del Congo, quien además fue muy importante, no solamente como un diplomático desde la cultura, sino también como parte del Ministerio de Educación, de las Artes y de la Cultura de la República del Congo. Es muy importante señalar el impacto que ha tenido el gran escritor Jean-Baptiste Tati a partir de sus experiencias, no solamente dentro de su país, sino también en el mundo, en las relaciones interculturales, en las diferentes universidades y, por supuesto, en la pléyade de actividades que también le hicieron forjar una carrera política. En un promotor de la cultura a través de políticas públicas y de políticas que desarrollaban la cultura desde la creación literaria. También se destaca por la poesía, por los relatos, con una visión intergeneracional. En esta perspectiva, y desde una visión intergeneracional, el maestro Jean-Baptiste Tati se convierte también en un promotor del diálogo cultural. Estos dos elementos se verán reflejados en diferentes antologías de literatura narrativa y también de poesía. Además de los diferentes reconocimientos, el maestro Tati se convierte en un referente literario en el siglo XXI en el redescubrimiento de su obra a partir de las diferentes actividades que él promovió para la reflexión de la condición humana. Así como los movimientos sociales serán importantes para la obra de Baptiste Tati, también lo serán para la obra de Henry López y la influencia que él tiene desde la composición, desde la literatura que se muestra en la lírica, que se lleva a la música, que se lleva a la imaginación y también a la identidad, a la búsqueda de identidad, de elementos que convergen los diferentes puntos de vista de las aristas, de las comunidades, de los posicionamientos y también de las expresiones culturales y artísticas que se encuentran en un propio camino dentro de los lenguajes distintos. Y en este sentido, en su obra encontramos un llamado a la libertad, un llamado al movimiento y un llamado también a buscarnos desde la identidad. Su experiencia como diplomático y su trayectoria en este rubro le llevó también a escribir diferentes crónicas y libros que no solamente abordan los temas históricos relativos a la vida de África, sino también los temas referentes de la migración. Es por ello que la obra de Henry López nos permite tener un contexto desde la interioridad de la cosmovisión de la República del Congo y de diferentes países africanos, y también una visión desde el exterior que se anida sobre todo en la nostalgia, en la melancolía, pero también en aquellos elementos culturales que se preservan desde la migración misma, tanto al interior de cada uno de los países, es decir, esta migración retornante, como también aquella que se anida desde la interioridad al vivir en un país lejano. Y como hemos mencionado, Henry López también es reconocido por haber escrito algunas de las palabras más importantes del himno de la República del Congo, que estuvo activo durante 2 décadas. Y finalmente, Chikayo Utamsi, que se destaca por una poesía surrealista, por una poesía que explora la metáfora y que desde las figuras poéticas presenta diferentes horizontes compartidos, diferentes horizontes en los cuales la poesía abraza la espiritualidad, el arte que se expresa desde el viaje interior, pero también que se expresa desde las relaciones humanas a través de aquellos sentidos y significados que, como hemos visto, son fundamentales para comprender la obra de nuestras y nuestros autores. Y lo hemos mencionado precisamente por la forma en la cual nos describe a través de sus crónicas, no solamente la experiencia del periodismo que lo ha llevado a consolidarse como una de las grandes figuras del siglo XX, sino que además, después de su prematura muerte, nos ha mostrado también una influencia importante en las y los escritores que han devenido no solamente en el siglo XXI, sino sobre todo desde la perspectiva del surrealismo, de las imágenes que se transmiten desde la historia y desde una reflexión de la condición humana desde la vida africana. Chikayo Utamsi recibió diferentes reconocimientos por su obra desde la perspectiva del periodismo, pero también por su obra desde la perspectiva de la conciencia, de la reflexión y del diálogo intercultural desde la perspectiva internacional, especialmente con la UNESCO. Chikayo Utamsi también nos presenta una perspectiva literaria desde el dolor y también desde la música. Se anida en el dolor, en la separación, pero también en el reencuentro. Y es por ello que su obra, que se anida sobre todo de esta experiencia periodística que hemos mencionado, también se ejerce
como un elemento clave para la promoción de eventos culturales, educativos y sobre todo de reflexión del humanismo. Marie-Léontine Sibinda es una de las más destacadas escritoras de África, un símbolo de la República del Congo desde la literatura, que aborda desde sus experiencias de infancia, como también las experiencias que ha tenido en diferentes países, en diferentes instancias internacionales en las cuales ha sido reconocida su obra poética, y también la serie de colecciones que ha presentado en relatos cortos y también desde la dramaturgia, con antologías poéticas que son cumbre de la poesía africana como Moyombe, que sin duda es un referente. La extraordinaria escritora de la República del Congo, que también con Mayangui presentó una obra cercana a las experiencias, cercana a las distintas expresiones del amor y también al dolor, al sufrimiento y a la esperanza que también se vierte desde las dolencias, las enfermedades, pero también la oportunidad de avistar nuevos amaneceres. Dentro de las publicaciones más destacadas encontramos los poemas de la tierra, la ya citada Mayombe, como también las historias cortas en las cuales podemos encontrar su reflexión, y en especial las antologías como Moi, dedicada precisamente a la República del Congo, como también la porcelana china. La obra de Marie-Léontine Sibinda es una de las más destacadas, sin duda, que además recibiera el Premio Nacional de Poesía y también el reconocimiento de la UNESCO por su obra poética, por su narrativa y sobre todo por su reflexión de la condición humana. Por parte de México me gustaría mencionar también a 4 figuras literarias, comenzando con la obra del extraordinario José Emilio Pacheco, el Premio Cervantes de Literatura. El maestro Emilio Pacheco nos muestra a través de su obra el viaje histórico, el viaje que se convierte también en una forma de explorar los sentimientos, y para él estos sentimientos se muestran a través del viaje que explora el amor, la interculturalidad y también las relaciones utópicas. Y es justo en este viaje de idealismo en el cual también encontramos un punto de espejo reflejo con la búsqueda intergeneracional de elementos compartidos en la literatura. El maestro Fernando del Paso, especialmente en 2 novelas, José Trigo y Palinuro de México. Tanto José Trigo como Palinuro de México nos ofrecen dentro de su perspectiva, en la primera novela, un contacto con la tierra, con los elementos más importantes que le dan sentido a la búsqueda de José Trigo por encontrarse a sí mismo en un viaje histórico, en un movimiento social, en un encono y al mismo tiempo en una situación de ebullición social, que también se verá en diferentes partes y en diferentes pasajes de Palinuro de México, en esta disección de la historia de México y al mismo tiempo en esta disección de elementos en los cuales los laberintos y también los viajes configuran una serie de símbolos y de significados en el viaje de Palinuro. También nos encontramos en la obra poética extraordinaria de Rosario Castellanos, especialmente en sus ensayos como Mujer que sabe latín y sobre lo femenino, en lo cual la maestra Rosario Castellanos, desde su perspectiva, desde su infancia y también desde su experiencia diplomática, presenta escenarios de procesos educativos desde el magisterio, desde los ministerios de cultura, desde los ministerios en relaciones exteriores, para poder unir elementos clave en los cuales las mujeres puedan acceder precisamente a todos los procesos educativos y expresarse desde el arte y desde la cultura en un movimiento sin duda cultural que se convierte no solamente en gestión cultural, sino también en un movimiento de derechos humanos desde la literatura. Y por otra parte, la obra poética del maestro Octavio Paz, ganador del Premio Nobel, el maestro Octavio Paz, que explora desde los significados, desde los símbolos, especialmente en su obra poética y también en sus ensayos, por ejemplo, Piedra de Sol, los elementos que le dan sentido a este viaje literario desde la poesía. ¿Cuáles son los elementos que nosotros encontramos en las metáforas, en las figuras poéticas, para encontrarnos en la poesía, en los elementos, en el aire, en el fuego, en la naturaleza misma, en la historia y en los procesos interculturales que definirán el devenir precisamente de la historia de México? Sea desde el viaje intergeneracional, sea desde la búsqueda de elementos que brindan sentido y significado, sea desde la búsqueda intercultural por encontrarnos en la otra, en el otro, desde la alteridad y la otredad que nos configuran, sea desde la expresión lírica de las palabras que el arte nos muestra para encontrarnos en la cultura, sea desde los movimientos sociales, desde la migración o asimismo desde la diáspora, sea desde las relaciones comunitarias
o del encuentro de la condición humana con la naturaleza, la literatura de República del Congo y de México se encuentra en este viaje literario Miradas. 5 elementos son fundamentales para comprender parte de la obra que se realizó durante el siglo XX y que también ha tenido un gran impacto en el siglo XXI en la República del Congo. Estos 5 elementos son la perspectiva intercultural desde la cosmovisión de los pueblos originarios y sobre todo desde la vida comunitaria en la República del Congo y en África. El segundo elemento es la perspectiva intergeneracional. El tercer elemento precisamente es la perspectiva de la República del Congo desde el exterior, desde la migración misma, desde las y los escritores que, habiendo vivido en otros países por diferentes razones, nos presentan una perspectiva de la República del Congo desde el exterior y asimismo un espejo reflejo desde la perspectiva intercultural que hemos mencionado en el primer elemento. Desde esta literatura comparada encontramos las crónicas de viaje y las crónicas también que abordan el tiempo, la infancia, las fiestas y tradiciones que integran la perspectiva intercultural. El cuarto elemento son los temas sociales, el activismo y también la perspectiva de la generación de proyectos educativos. El quinto elemento es el surrealismo y es también la presentación de imágenes fantásticas, históricas y comunitarias que se vierten también en un espejo reflejo de las autoras y autores que hemos mencionado en la literatura mexicana. Quisimos aprender la despedida y rompimos la alianza que juntaba al amigo con la amiga y alzamos la distancia entre las amistades divididas. Para aprender a irnos, caminamos, fuimos dejando atrás las colinas, los valles, los verdeantes prados. Miramos su hermosura, pero no nos quedamos. Muchas gracias por habernos acompañado a Miradas, República del Congo, México, México, República del Congo. Espero les haya gustado este viaje literario que hemos preparado para ustedes a través de las plataformas de la Embajada de México en Nigeria, y nos vemos la próxima entrega donde haremos un breve viaje literario a través de las miradas que nos encuentran en Burkina Faso. Gracias también por este viaje que nos configura y al mismo tiempo que nos invita a continuar la senda desde la literatura. Muchas gracias, les mando un gran abrazo y nos vemos aquí en las plataformas de la Embajada de México en Nigeria. Cuídense mucho, su amigo el escritor mexicano Iván Uriel.